Pues me es muy grato ser el moderador de esta primera conferencia que iniciamos, que es la gestación de la Universidad de Quintana Roo. Ya después de todo lo que dije yo, que dijo el licenciado López Mene, que dijo pues el doctor Borge, ya no necesita que lo presentemos, realmente ya no necesita que lo presentemos. Pero yo quiero agregar que la Sociedad Andrés Quintana Roo en Cancún, el proyecto insignia es el que mencionó la licenciada Línea, la Biblioteca Nacional de la Crónica, que es un esfuerzo único en México para reunir la obra de los 800 cronistas que hay en el país y de los 800 que ya no están, que algún día escribieron las crónicas de sus propias localidades y que dejaron pues la historia, lo que ahora es la tendencia de la historia, que es la microhistoria, la historia regional, la historia pueblerina, la historia particular de cada localidad. Y eso es lo que estamos tratando de rescatar. Pero una biblioteca en Cancún, pues no le sirve más que a los cancunenses. Entonces el proyecto es digitalizar esa biblioteca y ponerla en internet para que le sirva a todo el mundo. Bueno, estoy haciendo esta referencia porque la Biblioteca Nacional de la Crónica está en otro proyecto de Miguel Borge Martín, que es la ciudad cultural y deportiva de Cancún. Ahí está el planetario, ahí está la biblioteca, ahí está la Casa de la Cultura, ahí están los estadios, el Estadio Andrés Quintana Roo y todo esto. Y bueno, ahí yo tengo que ir todos los días, así que todos los días me acuerdo del doctor Borge. Bien, le he pedido también al ingeniero Víctor Alcerreca que esté aquí con nosotros, porque él es miembro de la Sociedad Andrés Quintana Roo y le he pedido que nos ayude a coordinar este ciclo de conferencias, dado que ahora Cancún está lejos, yo trataré de venir a todas, pero si no puedo, y cada vez nos los pusieron más lejos ahora con la carretera con la cirugía que le están haciendo a la carretera. Entonces, le he pedido al ingeniero Alcerreca que él nos ayude a coordinar aquí, porque él es medio cozumeleño, medio chetumaleño y 100% quintanarroense. Y bien, entonces ya no tengo nada más que decir, más que pedirle al querido doctor Borge si quiere hablar desde aquí, si quiere hablar desde allá. Perfecto, muy amable, gracias. Pues un gusto saludarles, saludar a todos esta noche y regresé de Playa del Carmen porque aquí don Fernando Martí y don Víctor Alcerreca me empujaron para estar aquí con ustedes y me da un chorro de gusto. Me da un chorro de gusto poder saludarlos, platicar de un tema que ya lo había yo escondido en un cajón porque estoy en otros proyectos en mi cabeza y con la pluma, pero agradezco mucho la invitación, Lilian, para estar aquí. Fernando, yo también soy miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, soy medalla Benito Juárez de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y pues qué bueno que hay esta coordinación, qué bueno que se están organizando estos eventos, ¿verdad?, para exaltar fechas que nos deben de ilustrar sobre cosas que pasaron y que fueron muy importantes en aquel tiempo y que repercutieron mucho en nuestras vidas todavía. Como se decía aquí, hay mucha historia viva todavía en Quintana Roo. Pero antes me asignaron el tema de la universidad, pero ya me lo ganaron porque ya lo dijeron todo, pero antes de hablarles sobre la universidad, y tomando en cuenta que mañana 5 de mayo se cumplen 125 años de la fundación de Chetumal, pues aprovecho la ocasión para referirme a este hecho, aunque sea brevemente, pues por ser un hecho de mucha relevancia para nosotros, por lo cual haré algunos breves comentarios. Porque lo que sucedió en aquel jueves 5 de mayo de 1898, o lo que iba a suceder en estas tierras del trópico húmedo mexicano, era un evento verdaderamente notable. Se formalizaba el establecimiento de un nuevo asentamiento humano en la zona sur del país, cerca de la desembocadura del río Hondo,
en la colindancia con lo que hoy es Belice, que entonces, en aquellos tiempos, era un territorio del dominio inglés que se llamaba British Honduras. La razón que dio lugar a este acontecimiento, a la fundación de Payo Obispo, estaba en que 51 años antes, en julio de 1847, había comenzado la Guerra de Castas, una guerra que se extendió muchísimo y que algunos historiadores dicen que terminó 51 años después, cosa que yo no creo en lo personal. Simplemente ahí lo dejo porque no me cuadran algunas cosas que yo todavía pude vivir en relación con las conductas de la población maya de Quintana Roo. La guerra de castas se origina por la segregación social, como bien sabemos, y la explotación económica con que los criollos y mestizos se conducían en su relación con la población de origen maya, que fue la que habitaba estas tierras desde sus orígenes. Durante esta epopeya que algunos registran como terminada, los mayas intercambiaban con los ingleses maderas y palo de tinte, que era también muy importante porque la industria textil inglesa reclamaba el palo de tinte para el teñido de muchas de sus telas, de sus tejidos. A cambio de armamento, el armamento que necesitaban los mayas para mantenerse en guerra. Para terminar con esos intercambios que alimentaban la guerra y para poner fin a las ambiciones expansionistas de Inglaterra en ese extremo sur-sureste de la geografía nacional, el gobierno federal tomó la decisión de afianzar la posesión mexicana de estos territorios. Se creó una sección aduanal fronteriza y militar en la bahía para reivindicar la soberanía nacional, para lo cual fue comisionado el joven subteniente de la Armada Nacional Otón Pompeyo Blanco. La idea original era construir un fuerte militar en algún punto de la bahía, pero el subteniente Blanco sugirió que sería más conveniente construir una embarcación de poco calado para poder navegar por los bajos canales de la bahía, las bajas aguas de la bahía. Fue así como el 22 de enero de 1898 también, arriba a esta parte, una embarcación robusta con el formato de pontón que fue fondeada en la desembocadura del río Hondo en la bahía de Chetumal. Con la guerra de castas, muchos habitantes de diferentes puntos de la península se habían refugiado en la colonia británica de Belice. Yo tengo parientes en Belice, que por el lado materno, que son de esta época, que huyeron de la guerra y se fueron a establecer a lo que es hoy Belice. ¿Sí? Y aunque deseaban regresar a su patria, muchos de ellos, regresar a México, las circunstancias propias de la guerra no se los permitían. Esta situación favoreció la idea del teniente Blanco de fundar una ciudad para hacer más efectiva la presencia federal y en donde además pudieran asentarse los exiliados de la guerra. Tal acontecimiento sucedió con el arranque de ese 5 de mayo de 1898, marcando el inicio del proceso histórico que, como cada año, se conmemora mañana. Como bien sabemos, el nuevo asentamiento se llamó originalmente Payo Obispo, y este fue su nombre hasta 1937, en que comenzó a llamarse Ciudad Chetumal. De hecho, en los registros históricos todavía está establecido el nombre de Ciudad Chetumal, no Chetumal. Pero bueno, ya se ha hecho común para todos que le llamemos a nuestra capital Chetumal y no Ciudad Chetumal, que en otra época así era. Y hasta la canción de Gómez Barrera que dice, y así renació, ¿qué? ¿Cómo? Esplendorosa Ciudad Chetumal. ¿Sí? Ciudad Chetumal. La toma perfecta. En esos primeros 39 años de la ciudad comenzó a configurarse el perfil que iría adquiriendo con el paso del tiempo nuestra querida Chetumal. Sus primeros pobladores tuvieron que sortear la lejanía y la incomunicación con el resto del país,
así como la escasez de servicios públicos y los huracanes que año tras año eran una amenaza para toda la población, pero nunca claudicaron y se mantuvieron firmes a pesar de todas las inclemencias y todas las vicisitudes. Recordemos que el 24 de noviembre de 1902 se erige Quintana Roo como territorio federal. Antes de este hecho todo eran terrenos nacionales, pero surge una nueva figura en la geografía política de México, que es la de un territorio federal, como lo había en otras partes también. Y a partir de esa fecha y hasta 1904, se estableció como capital de facto, de hecho, el campamento José María de la Vega, que se ubicaba en Punta Allen. Después de 1904 y hasta 1915, la capital del territorio se movió a Chan Santa Cruz de Bravo, hoy Felipe Carrillo Puerto, y finalmente, en los últimos 108 años, desde 1915, la capital está ubicada en lo que fue Payo Obispo hasta 1937, y que desde ese año cambió de nombre para ser la ciudad de Chetumal, hoy capital del Estado libre y soberano de Quintana Roo, sede de los 3 poderes del Estado. Si de Payo Obispo hablamos, tenemos que pensar, cuando menos en la Torre del Reloj, en el Palacio de Gobierno de madera y lámina de zinc, en el Parque Hidalgo, que fue el primer parque de la ciudad, en el Muelle Fiscal de concreto y en el Cine Juventino Rosas. Después, ya como Chetumal, la lista se va haciendo muy grande, por lo que estoy completamente seguro que me quedaré corto en mi intención de presentarles lo que más ha contribuido a formar el perfil histórico de la ciudad. La Avenida de los Héroes, que en 1991, no sé, Charito recuerda mejor que yo, en 1991 recuperó los bustos de los héroes con los que había sido creada, porque los volvimos a poner, se habían quitado, ustedes recuerdan. El Hospital Morelos, la Escuela Socialista Belisario Domínguez, la Explanada de la Bandera, el Hotel Los Cocos de esa época, que estaba donde está actualmente el Hotel Los Cocos. El ingeniero de Acerreca está recordando su niñez, porque él aquí vivió su niñez y su adolescencia, y ahorita veo que está dándole vueltas a su cabecita. El aljibe, que captaba agua de lluvia para la ciudad donde está ahora la Plaza Chactemal. El faro, el parque principal frente al Palacio de Gobierno, el monumento a la bandera con su obelisco, la escuela primaria Presidente Obregón, voy bien, me he dicho, el parque de los Caimanes, la escuela secundaria Adolfo López Mateos, el Palacio Municipal, el balneario de Punta Estrella, la maqueta de la ciudad que nos muestra más que 1000 palabras la fisonomía del Chetumal de nuestros ancestros, el mercado Altamirano, etcétera, etcétera, etcétera. La lista es mucho, mucho más grande. Ninguna ciudad se termina de construir. Las ciudades, como si fuesen cuerpos vivos, nacen, como nació Chetumal hace 125 años, crecen como hemos querido exhibir que ha sido la pauta seguida por Chetumal, buscan consolidar su infraestructura de servicios, la cantidad y calidad de los servicios públicos, amplían su infraestructura comercial, en el caso de Chetumal, pues tiene todo para ofrecerle, para cubrir las demandas de su población, los satisfactores que generan la demanda de su población, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy Chetumal, después de 125 años de haber nacido y de haber pasado por momentos muy difíciles como los que se vivieron con el huracán Janet en septiembre de 1955, que destruyó y dañó la mayor parte de la ciudad y ocasionó centenares de muertes, tiene todo lo que una ciudad debe poder ofrecer a sus habitantes. Chetumal
la capital del estado de Quintana Roo es uno de los legados que recibimos de nuestra historia local. Cuenta con un ritmo de crecimiento propio y natural que coadyuva la integración de su población con el formato de una comunidad y no simplemente una colectividad que crece y aumenta desmedidamente el tamaño de su población. Nos quedaríamos cortos y a todo lo que ya hemos comentado a propósito de los 150 años de Chetumal, no agregáramos algunas otras cosas que son relevantes y dignas de mencionar. Otras ya se dijeron, el Festival del Caribe, en fin. Pero yo citaré unas cuantas más. El Boulevard Bahía. El Boulevard Bahía, que es uno de los más largos de México, con una belleza cautivadora. Es un lugar ideal para observar amaneceres y atardeceres y excelente espacio para quienes practican ejercicios aeróbicos. El Boulevard nos muestra lo que la continuidad puede lograr hacer, ya que fue construido durante 4 administraciones estatales, 24 años, para tener ese hermoso bulevar que tenemos. Chetumal fue en los principios de los 90 la sede del nacimiento de las escuelas estatales de música y danza, que le han dado presencia a estas actividades artísticas tan importantes en la formación de nuestros niños y jóvenes. Estas escuelas llegaron a tener extensiones que operaban en la Casa de la Cultura de Cancún. El Museo de la Cultura Maya, que figuró en sus primeros años como uno de los 3 museos más relevantes de la América Latina y que introdujo desde hace poco más de 30 años televisores con pantallas sensibles al tacto, que para profundizar en el conocimiento de plantas, animales y otros de los aspectos exhibidos por el museo, y cuya idea la tomé cuando visitaba el Museo de Ciencias Naturales en Londres. Y ahí se me ocurrió que si ellos exhibían la clasificación de los suelos, la clasificación de los minerales, de las piedras, de las plantas, el origen de la vida y otras cosas que los mayas también tenían establecidas, porque no tenían agujeros negros en su estructura social y cultural. Lo que me llevó a pensar que hacer un museo, pero como lo hubiesen hecho los mayas, si ellos hubiesen construido museos utilizando toda la tecnología de la época que se pudiera utilizar. Fue esta también la razón por la que yo solía decir que era el Museo de la Autovisión Maya. Debo mencionar, porque es un faltante importante en la infraestructura de Chetumal, que durante mi gestión nos propusimos la construcción del teatro de la ciudad. Como no teníamos suficiente presupuesto, para variar, preparamos todo el proyecto ejecutivo del teatro y al mismo tiempo elaboramos el proyecto llave en mano de la ciudad de Nizuc, que era una ciudad importante para redimensionar y redirigir flujos, sobre todo vehiculares en la zona, pero también pensada para crear competencia entre nosotros mismos para ser mejores y ofertar más calidad, sobre todo para el turismo. El proyecto llave en mano de la ciudad de Nizuc, para que quienes se interesaran en desarrollar ese proyecto de la nueva ciudad, que era también de un formato muy especial, la ciudad para los trabajadores, adquirieran el compromiso de construir el teatro de la ciudad de Chetumal. Los que iban a hacer la ciudad tenían que hacer el teatro y así estaba planteado. Aunque ya existían inversionistas interesados que aportaban $120 millones para iniciar las obras en la ciudad de Nizuc y construir el gran teatro de Chetumal, los tiempos nos ganaron y hubo que suspender todo. Nos faltó negociar satisfactoriamente una de las partes de la tierra de la ciudad con una persona y eso dio al traste con todo el proyecto. Esa persona sería millonaria el día de hoy, sería millonaria.
Lo importante de este comentario es que sigue siendo muy, muy importante para Chetumal la construcción de su teatro, que sería un aporte importantísimo para las actividades culturales de la ciudad y de todo el Estado. Paso ahora a platicarles un poco de la Universidad de Quintana Roo. Ya aquí ya se dijeron cosas. Que hace casi 32 años, el 24 de mayo de 1991, se incorporaba a la estructura del Estado con sede en la ciudad de Chetumal como una institución de gran trascendencia en la vida de la entidad. Fue un logro de gran valor por la trascendencia que tiene la educación superior en la vida de la sociedad. Lograr hacer realidad la universidad fue cristalizar un viejo anhelo de casi un siglo, desde cuando siendo adolescente escuchaba decir a mis mayores que en Quintana Roo se necesitaban dos cosas: el autogobierno, o sea, la soberanía, y una universidad. Eso yo lo recuerdo desde que era un adolescente. Resulta fácil concebir y entender que una sociedad como la quintanarroense, que alzaba la voz para reclamar el reconocimiento de sus derechos colectivos, su soberanía, pudiera dejar de lado la idea de la educación plena como parte de su ensanchamiento cultural. Esto es así porque soberanía y cultura son dos palabras que se refieren la una a la otra. La soberanía crea condiciones favorables al desarrollo de la cultura y la ampliación de la cultura fortalece la soberanía. Dos cosas fueron claves para alcanzar el éxito con el proyecto de la universidad. Gracias. La discreción con que se manejó, sin hacer mucho ruido para evitar frustraciones en caso de que fallara, y la estrategia con la que se fueron dando uno a uno los diferentes pasos para su realización. Comenzamos construyendo planteles, nadie sabía por qué. Borges estaba un poco zafado y estaba construyendo planteles del Colegio de Bachilleres en diferentes puntos del Estado, lo que ya de por sí era importante, pero también para garantizarle a la universidad la demanda de estudios de nivel superior. Se crearon centros de cómputo y se mejoraron los laboratorios y bibliotecas de los 4 planteles que ya existían, y se crearon 6 nuevos planteles completamente equipados, lo que significó aumentar la matrícula estudiantil de bachillerato en más de un 100%. De esta manera evitamos que en nuestras negociaciones con la Federación fracasáramos porque quedaba plenamente justificada la creación de la universidad. Cubierto el objetivo anterior, me preparé para una plática con el presidente de la República, en la que le expuse las características generales y las particularidades del proyecto, tanto en los aspectos académicos como organizacionales. Una universidad de quinta generación con rutas académicas para que los jóvenes aprendieran lo que querían saber y con énfasis en la enseñanza-aprendizaje. Al presidente le gustó el proyecto y a partir de ese día, es literal, cada vez que los encontrábamos en algún lugar, un evento, lo que sea, lo primero que hacía era preguntarme: señor gobernador, ¿cómo va el proyecto de la universidad? Y yo le comentaba cuáles eran los avances que íbamos teniendo. Ya con la anuencia presidencial, ya debía ser un paso así que nosotros, ya con la anuencia presidencial pudimos movernos con mayor facilidad, cuidando siempre no hacer demasiado ruido sobre los avances que íbamos teniendo. Adicionalmente a los trabajos que se comenzaban a hacer sobre los temas académicos y organizacionales para la nueva universidad, había que localizar los terrenos para desarrollar el plan maestro de sus instalaciones y para garantizar la suficiencia financiera de la universidad. Yo personalmente recorrí a pie, por un lado los terrenos cercanos a la desembocadura del río Hondo, donde podíamos contar con muchas hectáreas, pero a costos muy elevados de construcción por ser terrenos fangosos. Y por otro, los terrenos que habían sido un basurero y un vertedero de aguas negras, pequeño vertedero de aguas negras,
donde finalmente se decidió construir el campus, que es un campus precioso, en el sitio en donde se encuentra hoy la Universidad de Quintana Roo, su sede. El eje del campus es esa calzada amplia, con una jardinera central elevada a media altura, que va del acceso principal del campus al edificio de la biblioteca, que estaba pensado para ser el edificio más relevante. De este edificio, la biblioteca, solo se construyó la tercera parte y sus instalaciones estaban previstas para tener contacto por Internet desde hace más de 30 años con las bibliotecas más importantes del mundo. Hay dos anécdotas. Una, cuando vino Zedillo en una ocasión, creo que era secretario de Educación, y le dije yo, esta calzada, Ernesto, esta calzada es muy amplia, apenas estamos viendo la mitad, porque solo estaba el camión a la mitad, creo que sigue a la mitad, porque del otro lado sigue la calzada, es muy amplia. Y me dijo, oye Miguel, ¿no te parece demasiado dinero? Era medio tacaño, ¿eh? Yo lo soy, pero él creo que me sacaba un poco de ventaja. Y entonces le dije, no, son tantos millones de pesos, esta calzada debe durar cuando menos 50 años. Si divides esto entre 50, te sale tanto al año, o sea, tanto al mes, para tener un bonito campus. Me dice, tienes razón, Miguel. La otra que les iba a platicar, pero no me acuerdo cuál fue, pero había por ahí otra. Que para construir lo que se construyó en la biblioteca, no había aquí en Chetumal facilidades para la construcción de edificios de doble o triple altura, como esto. Que la biblioteca ya ven que tiene una parte elevada. Bueno, en aquella época hubo que nos apoyaron constructores de Cancún para poder hacer eso, y decían que, ¿por qué era tan elevado? Decían, pues es elevado porque imagínense que se ponen a estudiar en un cuarto que tiene esta altura. Se les apachurra el cerebro, tiene que tener un espacio abierto, tiene que expandir su cerebro, su mente, y eso es muy importante. Bueno, creo que luego se fue captando bien la situación y pues quedó bonito, ¿no? Yo tiene mucho que no me paro por ahí. Toda la infraestructura requerida por el plan maestro del campus se construyó en forma subterránea. Esa la construimos toda. Lo nuevo que se iba a hacer ya tenía los ductos para el agua, ya tenía los registros, ya tenía todo, nada más para que se conectaran las instalaciones que había que conectar. Y solo se manejaron los proyectos ejecutivos de lo que se iba a construir, para que diferentes generaciones universitarias hicieran su parte de acuerdo a las circunstancias y con la tecnología existente. No tenía caso hacer un proyecto ejecutivo si luego iba a haber otro tipo de facilidades para construir que no eran las de 10 años antes, ¿no? La cuestión financiera para cubrir las necesidades de gasto e inversión que se le fueran presentando a la universidad, la resolvimos con el impuesto del 2% sobre nóminas, que ya había sido aprobado por el Congreso años atrás, pero que nunca se había aplicado. El Congreso del Estado, no sé si fue la primera, segunda, tercera o cuarta legislatura, ya habían aprobado ese impuesto, pero no se aplicaba. Nosotros teníamos que aplicarlo, porque no teníamos más dinero que ese. Y si no entraba ese dinero, pues no íbamos a tener dinero. Debo decirles que no fue fácil. Tuvimos que platicar con las organizaciones empresariales de todo el Estado para hacerles ver la necesidad presupuestal de más recursos. Concluida la etapa de convencimiento, comenzamos a recaudar este impuesto sin mayores complicaciones. Así aseguramos suficientes recursos que le permitieran a la universidad contratar maestros de buen nivel y bien remunerados. Esto por bajo el agua, porque para las universidades públicas, donde el gobierno federal aporta una parte, que en este caso fue peso por peso, el gobierno federal establece los tabuladores de sueldos
Y entonces no querían que nosotros pagáramos bien a los maestros con posgrados. Y pues lo hicimos, pero disfrazando el apoyo económico para cuestiones de vivienda, para otro tipo de cosas, que pues eran un ingreso para los maestros, ¿no? ¿Y por qué establecimos que fuesen posgraduados? Cuando yo estudié, de 10 maestros, tenía yo 3 maestros que eran brillantes y no habían ni maestrías ni doctorados. Pero yo creo que varios de ellos tenían doctorados, como si los hubiesen logrado, y maestrías. Entonces la razón de poner el requisito de posgrados era porque si no se pedía, de 10 maestros a lo mejor 2 salían buenos. En cambio, si se ponía el requisito como se puso, de 10 maestros a lo mejor 5 o 6 salían buenos. El porcentaje de maestros de calidad iba a aumentar con el grado de estudios. Con el impuesto sobre nóminas aplicado, aseguramos suficientes recursos que permitieran a la universidad contratar maestros de buen nivel y bien remunerados, pero también establecer un sistema de becas de varios tipos, colegiatura en diferentes porcentajes, hasta el 100%, transporte, manutención, libros, ayudantías académicas, etcétera, de manera tal que las limitaciones económicas de las familias no fuesen un impedimento para que los jóvenes quintanarroenses vieran frenadas sus aspiraciones de superación profesional. Iba a haber becas para todo el mundo y dinero suficiente con el sistema de becas manejado por la universidad para que ningún joven quintanarroense, y estos números yo los hice personalmente, ningún joven quintanarroense se quedara por falta de recursos económicos sin la posibilidad de hacer estudios superiores en la universidad. ¿Sí? Asimismo, quedaba garantizado que la universidad contaría con suficiencia financiera para no descuidar, por falta o escasez de recursos, su objetivo de alta calidad. Como una ilustración de lo que fue la dotación original de recursos, hoy la universidad, si me equivoco me corrigen, maneja un presupuesto 50% estatal, 50% federal, del orden de los 450 a 500 millones de pesos al año, cuando debería tener poco más de 2.000 millones de pesos, que harían que la universidad y la educación fuesen las referencias obligadas al hablar de Quintana Roo. La universidad, que es el proyecto más importante del Estado, andamos buscando proyectos, y ese es el proyecto más importante, más ahora que viene una etapa de tecnología avanzada, es un proyectazo, ¿eh? Es un proyectazo, pero no lo vemos. ¿Dónde me quedé? La universidad, que es el proyecto más importante del Estado, debe recuperar sus recursos originales para imprimirle a Quintana Roo un nuevo perfil y una nueva dinámica económica, social, tecnológica y cultural. Teníamos muy clara la visión de lo que debería ser la universidad, pero requeríamos obviamente del consejo y la experiencia de expertos en educación superior para determinar los detalles del modelo de universidad que queríamos establecer. El grupo de colaboradores estaba formado por unas 20 personas, expertos todos, de la SEP, de la NUYES y de universidades públicas y privadas de diferentes estados del país. Sus valiosas aportaciones contribuyeron a perfeccionar y validar el proyecto de la universidad. Queríamos una universidad dominada por el ambiente académico y no por la burocracia administrativa o las jerarquías entre colegas, que frecuentemente desvía la atención de lo que es la parte sustancial de un verdadero ambiente universitario. Queríamos una universidad con una estructura horizontal y no una estructura vertical. Y recuerdo que en una de las reuniones finales del grupo asesor se discutió ampliamente este tema y se decidió que la estructura de la universidad sería departamental y no divisional.
Al ser así, se privilegiaba la profundización de campos específicos del conocimiento en los departamentos, más profundo que otra estructura, al tiempo que se creaba la figura de los colegios interdepartamentales para configurar grupos multidisciplinarios de investigación cuya vigencia no era fija, sino estaba dada por el tiempo requerido para desarrollar el proyecto de investigación que les daba origen. Desconozco las razones, pero esa visión de la universidad no tuvo oportunidad de demostrar sus bondades, porque se modificó muy poco tiempo después. Por cierto, hace algunas semanas me enteré que dos carreras no podían sostenerse, porque para una de ellas había solo un alumno y para la otra 2 alumnos o algo así. Con la organización departamental y una estructura horizontal, esto no podría pasarle a una universidad que está por cumplir 32 años. Tal situación corresponde a la rigidez de la estructura vertical y refleja una crisis de esa estructura vertical. La universidad debiera tener la capacidad suficiente para ser recipientaria de todas las expresiones y vocaciones que puedan contribuir a incrementar el conocimiento. Todas, así sea uno. Todas. Con base en su estructura departamental, el diseño curricular de la universidad se estableció retrospectivamente. Muchos ya lo han oído de mí. Es decir, se planteó la cobertura académica que se quería para la universidad en 50 años, en términos de la misión que se le había fijado, y a partir de esa meta se determinaron los departamentos que debería tener 5 años antes, 10 años antes, 15 años antes y así hasta llegar a los departamentos con los que iniciaba sus actividades en 1991. Esto lo trabajé yo personalmente en mangas de camisa, ¿sí? Los 50 años de este ejercicio pudieran parecer muchos, pero no son tantos si se considera que una universidad apenas alcanza su consolidación en unos 35 o 40 años. La idea era avanzar en la dirección de esa ruta retrospectiva, creando paso a paso los departamentos que llevarían a la universidad a un sitial de verdadera excelencia en la oferta de educación superior a nivel nacional e internacional. La ruta retrospectiva consideraba importante como uno de los siguientes pasos la creación del Departamento de Filosofía. Este era un paso sumamente importante en la configuración del perfil universitario, porque la esencia de las universidades se forma con las áreas dedicadas a las ciencias duras y a la filosofía. La reflexión sobre sí misma y sobre su entorno es fundamental en la vida de una universidad. No me refiero a la impartición de alguna materia, de algún curso de filosofía, sino a la existencia de un núcleo dentro de la universidad, cuyo quehacer cubre la enseñanza, pero va más allá, profundizando en la propia razón de ser de la universidad. En el modelo adoptado se estableció un tronco común para que, como yo decía en aquel entonces, un estudiante de la Universidad de Quintana Roo se pareciera a otro estudiante de la Universidad de Quintana Roo. Después seguía el cuadro de materias propias del perfil profesional que el mismo estudiante había escogido, auxiliado por su consejero académico, para que, por ejemplo, un ingeniero de la Universidad de Quintana Roo se pareciera a otro ingeniero egresado de cualquier centro de educación o universidad del país. Y por último, en la etapa final de la licenciatura, la opción de especializar la terminación de los estudios y encontrar mejores posibilidades de acomodo en el fluctuante mercado del trabajo. Exceptuando la etapa del tronco común, en el modelo establecido para la universidad, el estudiante no estaba considerado como un sujeto pasivo en la definición de su perfil curricular, sino por el contrario, auxiliado por su consejero académico y por la planta docente de la universidad, participaría en la definición de su plan de estudios acorde a sus inquietudes e intereses personales.
Por esa razón hablábamos de rutas académicas, que después tuvieron que traducirse para establecer sus equivalencias con el sistema de carreras, que es el que mejor entendemos porque es al que desde siempre hemos estado acostumbrados. ¿Sí? Contemplábamos a la Universidad de Quintana Roo como una institución en la que el número de alumnos por maestro se mantuviera bajo, preferentemente de una cifra. Este objetivo guardaba estrecha relación con la búsqueda permanente de la calidad que la universidad se había fijado, lo que a su vez armonizaba perfectamente con el concepto de la enseñanza-aprendizaje en condiciones de alta efectividad. Se trataba de que la comunidad universitaria en su conjunto, maestros y alumnos, apoyada por las facilidades de la universidad, interactuara fuertemente en beneficio de la formación de los alumnos y de la experiencia docente de los maestros de la universidad. La enseñanza-aprendizaje estaba considerada a futuro como uno de los rasgos distintivos de la Universidad de Quintana Roo. Con todos estos ingredientes, la universidad nacía como una universidad de quinta generación. Según los expertos, las de primera generación se dieron en la época de la colonia. Después vinieron la segunda y tercera generación con estructuras rígidas que privilegiaban el lado de la docencia, el lado que estaba en la estructura fija de las instituciones. Quienes como yo estudiamos en los años 60 la carrera, o los que estudiaron un poco antes o un poco después, estudiamos en escuelas superiores o universidades de tercera generación. Después vinieron las de cuarta generación, más departamentalizadas y con nuevos agregados educativos como la Universidad Autónoma Metropolitana, la Iberoamericana también comenzó a hacer esto y algunas otras en la misma época. Pero la nuestra, la Universidad de Quintana Roo, con su estructura departamental, sus rutas académicas como opción educativa y con la enseñanza-aprendizaje, surgió como una universidad de quinta generación, la nueva Universidad Mexicana. Por estas razones, cualquier evaluación de nuestra universidad tendría que hacerse teniendo como referencia su proyecto y las metas que se habían fijado. Ha sido un error comparar a la Universidad de Quintana Roo con universidades de tercera o cuarta generación, porque una comparación así arroja resultados positivos pero incorrectos. La Universidad de Quintana Roo debe evaluarse en términos del modelo que se le aplicó, de los conceptos y de las metas que se le fijaron desde su origen. La etapa final del proyecto de la universidad fue la elaboración de su decreto fundacional. Este decreto, creo que ya muchos de ustedes están enterados, fue firmado como testigo de honor por el presidente Carlos Salinas, fue firmado por mí y fue firmado por todo el gabinete estatal, ¿sí? Secretarios de gobierno, todos los secretarios de educación, hasta el secretario particular. Todo el equipo firmó el decreto fundacional. Este decreto fundacional integraba en un solo documento pues todas estas cosas a las que me he referido y hasta muchas otras más. El decreto no fue solo un documento para cubrir la formalidad de fundar la universidad, sino la expresión de un proyecto por el que se creaba una institución educativa de avanzada para responder bien a aquel viejo anhelo de los quintanarroenses que nos precedieron. La Universidad de Quintana Roo, a sus 32 años, ya casi, debiera revisar a fondo y con acento crítico sus avances y sus retrocesos, para transitar por los caminos que se le fijaron desde su creación. Pasó bastante tiempo para que la tuviéramos y es un deber colectivo cuidarla, porque el proyecto más valioso que tenemos para transitar es el proyecto más valioso que tenemos para transitar hacia un mejor futuro. Las universidades no se crean todos los días, se hacen día con día, con esfuerzos comprometidos con el quehacer educativo y cultural de una comunidad. Hoy nos da gusto ver a quienes egresan de la Universidad de Quintana Roo
Hay varios. Aquí ya saludé a 2 o a 3, o 4. Culminando un sueño como el que tuvieron los guitarroenses que nos precedieron. Ojalá y siempre soñemos como ellos para que no se detenga el progreso de Quintana Roo. Muchas gracias. Pues bien, si alguien tiene alguna pregunta, si quiere pasarme la pregunta por escrito, yo tengo una aquí que es pregunta, comentario, que la hizo don Manuel Villanueva, Milicho, y que dice así: doctor Miguel Borge, nos da gusto que esté viviendo en Chetumal. Recién electo, algunos chetumaleños despistados exclamaron: otro gobernador cozumeleño. A lo que usted respondió: sí, nací en Cozumel, pero me traje mi cuna a Chetumal. Hoy vemos que cumplió su palabra. Muy buena su conferencia. Lo único que le puedo preguntar es: ¿dónde quedaron los puros? Muchas gracias por el reconocimiento que se hace. Y bueno, es que lo que pasa es que mi esposa es del DF, yo soy de Cozumel, nací en Cozumel, bueno, nací en Mérida, pero no estaba porque no estaba la partera que atendía a las señoras que iban a dar a luz. Mi hermano José, mi hermano Roberto, mi hermano Elías nacieron en Cozumel, pero cuando yo iba a nacer no había quien. Entonces hubo que... Y muchos paisanos de mi generación nacieron en Mérida. Es curioso, pero no había. Sin embargo, mis hijos pues se gestaron en Chetumal. Se gestaron en Chetumal y nacieron en la Ciudad de México porque mis suegros vivían en la Ciudad de México. Si hubiese vivido en Veracruz o en Puebla o Guadalajara, ¿no?, hubieran nacido ahí, porque mi esposa tiene RH negativo. Y aún los partos normales a veces tenían problemas en Chetumal. Entonces había un riesgo que no había que correr. Y ahora ya tengo nietos que son chetumaleños. No era que chetumaleña, entonces. Pero además se vive muy tranquilo aquí. No se entendió lo que dije tal vez, pero aquí existen las cadenas sociales, existen las cadenas familiares. Toca uno a alguien y toca uno a 20 o a 50, ¿sí? Se expande muy rápido la información y bueno, no sé si es por la edad, pero mi esposa y yo nos sentimos muy a gusto ya viviendo aquí en Chetumal, ¿no? Que sí, es una ciudad que siempre nos agradó, siempre. La otra es por qué dejé el cigarro. Lo dejé, el cigarro, porque yo fumaba puro y fumaba cigarrillo, ¿sí? Lo dejé porque me empeñé en dejarlo. Me llevó como 1 año y medio dejar de fumar. Y mi hijo me decía: papá, lee tal libro, y no hagas esto. Procura en las mañanas, en la noche no vayas. Sí, yo le decía, sí, pero yo estaba peleando conmigo mismo. Me llevó verdaderamente 1 año y medio dejar el tabaco, el cigarro, el cigarrillo, el puro,
porque creo que soy tabaquista. Entonces ya muchas veces me había engañado a mí mismo, diciendo, bueno, me voy a fumar hoy uno en la noche. Ya había dejado de fumar 2 días, y voy a fumarme uno hoy en la noche. Y ese uno al día siguiente se volvían 10 otra vez. Y no paraba. Entonces, por eso es que dejé de fumar, porque yo sentía también que era importante para mi salud ya dejar de fumar. Pero tengo que confesarles que todavía el día de hoy, de repente me dan ganas enormes de fumarme un buen puro, con un buen coñac, o un buen brandy, o cualquier cosa de esas, ¿no? Sí. Y creo que gracias a esa decisión, a esa lucha que tuve y esa decisión que pude alcanzar, es que el COVID no me agarró débil y pude transitar bien por la etapa de la pandemia, del COVID. Porque luego me pongo a pensar que qué hubiera pasado si yo seguía fumando. Obviamente mis pulmones iban a estar mucho más débiles, ¿no? Y bueno, ya, pero no me molesta que alguien fume delante de mí, nada de eso, no. Muy bien, hay una pregunta más, y yo creo que será la última, del caballero que no pudo aguantar sentado, pero desconozco su nombre. El doctor Chay, que te pregunta, sus estudios superiores, ¿cómo contribuyeron a concebir la UCRO? Pues mucho, ¿no? Mucho. Yo creo que toda la trayectoria académica que uno tiene le sirvió, me sirvió muchísimo, porque además tuve la fortuna yo soy ingeniero de origen y me ostento siempre como ingeniero. Yo creo que muchas cosas las veo y pienso como ingeniero, ¿sí? Pero tuve la fortuna de hacer estudios de posgrado en Estados Unidos y en Francia, y pude conocer otros ambientes, ¿no? Pude hasta medio participar con grupos de investigación, sí, pero mi base formativa es la ingeniería, y yo creo que es la que me ha llevado siempre de la mano, me ha guiado para interpretar cosas, más lo que uno va leyendo, porque ya con los meses y los años va uno leyendo cosas, ¿no? Y eso pues también enriquece el pensamiento, y uno a veces tiene su base ingenieril, pero tiene criterios pues más amplios, más avanzados para valorar cosas, para pensar cosas, para proyectar cosas. ¿Sí? Sí. Sí, pero mucho, influyeron muchísimo, claro. Bien, pues con esta nota de humor de los puros y esta remembranza de los estudios universitarios, damos por concluida la primera conferencia del ciclo Chetumal 125 años.